Bueno, y este tema borracho de pasabordo, tema con el que iniciamos nuestra edición del día de hoy de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en este horario. Como siempre, llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1400 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alan, y buenas tardes a toda esa amable audiencia que está ahí, en este dial, en el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM. Saludamos en el Control Master al señor Víctor Márquez y a Roberto Alexis Rojas, en las redes sociales a Alex Meneses, en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. Bueno, y sigue creciendo la población migrante venezolana en Colombia. Esto lo ha ratificado durante el día de hoy el director de Migración Colombia, Juan Fernando Espinosa, quien ha señalado que la población actual de venezolanos migrantes en Colombia es de 1.842.390. Estamos muy cerca de los 2 millones de personas, según lo ha estimado Migración Colombia. Esta cifra es superior casi en 100.000 personas a la cifra anterior que manejaba Migración Colombia, que era 1.750.000 personas. Es decir, sigue creciendo la migración. Colombia, dice el director de Migración Colombia, se está preparando cada vez de manera más eficiente para atender este flujo migratorio y sobre todo para darle las oportunidades necesarias para que se incorporen a la vida productiva en este país. Y el Comité de Búsqueda de Carlos Lanz exige a Nicolás Maduro que sea transparente sobre el caso. Pues el Comité de Búsqueda y de Liberación de Carlos Lanz ha publicado un comunicado el 23 de octubre en el que exigió al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, que ordene a la Fuerza Armada Nacional a pronunciarse sobre el caso del profesor, quien lleva más de un año desaparecido. Además, se le exige en el día de hoy que hable con transparencia y con precisión sobre lo que sucede, cómo habría de ser un buen revolucionario. Basta de ambigüedades, basta de mensajes confusos para inducir al olvido, a instaurar la impunidad, es lo que viene dictando este texto. Bueno, y el tema de Lanz fue que Lanz era un gran partidario de Hugo Chávez Frías, un hombre muy inteligente, muy preparado, muy capacitado, y tuvo la mala fortuna, según dicen algunos, de convertirse en opositor del gobierno, del régimen de facto y de algunos funcionarios del gobierno estadal. Esto bastó para ser amenazado, lo había dicho, había sido amenazado, y esto generó a su vez, según sospechan sus familiares y más cercanos, su secuestro y desaparición. Tiene más de un año desaparecido, un hombre fundamental dentro de la izquierda venezolana y que, tuvo comentarios en contra del régimen y esta parece ser su castigo. Y médicos exigen mayor vigilancia para frenar los casos de coronavirus en Venezuela. Pues el escenario no podría ser inevitable y pocos días a noviembre y diciembre sin cuarentena ni el debido control de la enfermedad. Cuando el gremio médico justifica sus temores, empieza por advertir que a 19 meses de la pandemia, las cifras oficiales no siguen siendo confiables al superar los 400.500 venezolanos infectados y casi 5.000 decesos. Cifra que cuestionan por varias semanas de promedio de más de 24 horas, que es lo que viene mostrando el gobierno en esas cifras. Para Jaime Lorenzo, el presidente de la Organización Médicos Unidos de Venezuela, pues se sabe que las fallas en los decisiones políticas, pero también es un impulso claro al proceso de referéndum revocatorio que según el CNE debe empezar a tramitarse a partir de enero próximo. Veamos las declaraciones de Nickmer Evans. Tengo un año diciendo que el 21 de noviembre es un ejercicio de acumulación de fuerzas y de reactivación de la maquinaria electoral con un objetivo mucho más trascendente. Ese objetivo es el referéndum revocatorio, establecido como derecho en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
y que no debe negociarse en ningún sitio. Pero también hemos dicho que es importante que en México se negocien las condiciones. Lamentamos estimar que a estas alturas en México no se está discutiendo este tipo de cosas y lo que se ha negociado han sido otras cosas. Sin embargo, estamos muy, pero muy pendientes de aspirar a que se corrija y enmiende el camino de México y podamos ver claramente que haya una discusión transparente sobre las condiciones hacia un referéndum revocatorio. El 22, cuando tengamos los resultados en la mano, tendremos mayor conciencia de la potencialidad de unificarnos todos después de haber ido desunidos el 21 de noviembre para poder empujar hacia un mismo camino. Nosotros hace un tiempo, un grupo de ciudadanos, decidimos solicitar la activación del referéndum revocatorio con base en una serie de argumentaciones jurídicas impecables. Por ello, lo que hay es un silencio administrativo del poder electoral. Sin embargo, dejamos un precedente muy claro, el hecho de que después no nos van a decir que es en mayo que había que activarlo. Nosotros lo solicitamos. Será ahora la nueva fecha, enero, la referencia para organizarnos aún más de lo que nos hemos organizado para poder activar el referéndum revocatorio como sociedad civil y poder sumar todas las fuerzas posibles para revocarlo, porque es nuestro derecho y porque nadie nos los puede arrebatar. Eso sí, organizados y entendiendo que hay que negociar las condiciones con el actor que va a ser revocado, porque así lo dice la experiencia internacional de otros países. Es posible, pero solamente es posible si estamos juntos. Bueno, es la palabra de Nick Evans. Entonces vamos a referéndum revocatorio después de estas elecciones del 21 de noviembre. Al parecer sí, ese es el criterio que se ha venido manejando, y el año que viene también será electoral, pero será un año de friega por el tema del referéndum revocatorio previsto en la Constitución venezolana, que por cierto no es tan papita, ¿no? Muchos creen que es sumar X cantidad de votos por encima de la línea, pero no, hay otras precondiciones que tienen que cumplirse, y eso es lo que alerta Nick Evans en esta declaración. Y se registraron 176 homicidios en zonas fronterizas en ese tercer trimestre de lo que va del año. La ONG de Frontera Fundarred denunció ante la Fiscalía que durante ese tercer trimestre del 2021 se registró esta cifra, 176 homicidios de entre 6 y 8 estados fronterizos con Brasil y Colombia. Fundarredes ha detallado a través de un comunicado que el estado Bolívar fue la entidad donde ocurrieron más homicidios, con un total de 68, le sigue Zulia con 62, Táchira con 24, Falcón 16, Apure 4, Amazonas 2. Además, la ONG también contabilizó 53 enfrentamientos que se enmarcan en los patrones de esas presuntas ejecuciones extrajudiciales, en los cuales 65 personas pues han muerto a manos de funcionarios de seguridad del Estado entre los meses de julio, agosto y septiembre. También subrayó que los organismos policiales implicados en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Regional del Zulia y Bolívar y las Fuerzas de Acciones Especiales. Bueno, te cuento algo. La organización Observatorio Venezolano de Libertad ha publicado en sus redes un análisis sobre la situación de la degradación del salario del profesor universitario. 20 años después, el ciclo 2001-2021. ¿Cómo estábamos en el 2001? ¿Cómo estamos en el 2021? Para ponerte un ejemplo, un profesor instructor cuyo requerimiento es un título de posgrado, en el 2001 tenía un salario integral de $1,125 mensuales. $1,125 mensuales. Eso era en el 2001. Primer año de Chávez, segundo año de Chávez. En el 2021, ese mismo profesor, ese mismo cargo, está cobrando $7. O sea, pasó de 1,125 a $7. Y así hace un análisis por cargo, por área, este Observatorio Venezolano de Libertad, y señala en la categoría máxima, vamos a irnos a la categoría máxima, pasamos de la mínima, que es grado de instructor, a la categoría máxima, que es grado de profesor titular. En el 2002, un profesor titular tenía un salario
integral mensual de $2.660. $2.660. El salario actual de un docente con ese título de profesor titular que requiere un doctorado y 15 años de experiencia docente. ¿Por cuánto está? $11. Entonces, ahí está la más clara explicación de la depauperación del sector educativo nacional, especialmente en las universidades, porque simple y llanamente se ha empobrecido la clase docente en Venezuela, los profesores universitarios. ¿Cómo es posible que un profesor con título de doctorado y 15 años de experiencia gane $11? Y así dice el gobierno que está en las mejores economías a nivel latinoamericano, y así dice el gobierno que por qué salen, por qué cambian de profesión, por qué esos docentes están vendiendo comidas en los diferentes sitios, es más, desde su casa, porque están vendiendo hielo, porque es que la situación y porque es que ese salario de miseria no les alcanza para absolutamente nada. Nancy, pero es que aquí está claro. ¿Cómo es posible que hace 20 años un docente con título de profesor titular ganaba más de $2.000, casi $3.000, $2.660? Era honorable trabajar como docente. Ahora es miserable trabajar como docente, porque la situación de un salario para un profesor con título de doctorado de 15 años de experiencia es mortal. $11 es lo que cobra un profesor universitario con título de profesor titular en la 4ª Convención Colectiva Única del 2021. Esto no inspira a nadie. O sea, nadie puede ser un buen docente con esto. Y es que los mismos docentes lo han ratificado, Alan. ¿Cómo es posible que el gobierno incite a que salgan a realizar clases, a dar clases, cuando no tienen ni siquiera garantizado el transporte, no tienen garantizada la alimentación, no tienen garantizado esa estabilidad para sus familias? Es más, esa misma estabilidad para las instituciones educativas. Bueno, te cuento otra cosa. ¿Quieres llorar otro poquito? Ay, no, pero ¿nos desgarramos las vestiduras? No, pero definitivamente, es que Sí. esta es la Venezuela que tenemos, y esa es la Venezuela que el chavismo te da. Esa es la Venezuela que el chavismo te ofrece. Es la Venezuela, no que te ofrece, es que te da. Ya, esa es la Venezuela que tienes. No, si quieres. No, ya es la que tiene. Entonces, yo por eso digo que el chavismo perdió ya la conexión neural. Ya es incapaz de ofrecer soluciones a cualquiera de los problemas. Tú le pones un problema y es incapaz de ofrecer una solución adecuada y justa y honorable. No tiene nada que ofrecer. Fíjate lo que pasa con Sidor. Lo denuncia Watcher, la cuenta Watcher, que seguimos y le reconocemos este trabajo importante que está haciendo al descubrir esta situación. Por ejemplo, la antigua Sidor, Siderúrgica del Orinoco, producía 100.000 toneladas en apenas 10 días de trabajo. De enero a septiembre de este año, la Sidor chavista produjo 100.200 toneladas de acero líquido, es decir, el 3% de la capacidad de la empresa. 3%. 3% de la capacidad de la empresa. Eso es una vergüenza. La gerencia debería renunciar. El presidente de Sidor debería renunciar. El chavismo acabó con Sidor, dice Watcher, y sus trabajadores, porque indudablemente con una producción tan baja es imposible mantener una nómina y mantenerla con los beneficios con los que la mantenía la democracia. ¿Usted sabe qué era lo malo de la democracia? Que en ese momento cuando estaba... Tenían beneficios de ley. Tenían beneficios, tenían comedor, tenían comisariato, tenían seguro privado en hospitales de la región. Tenían además beneficios contractuales diversos, juguetes para los niños. Ellos sí daban perniles y sí daban cajitas felices en diciembre. Eso era el pecado de la democracia. Esta gente llegó a cambiar todo, pero para mal. Porque ninguno de los beneficios que tenían los trabajadores de la antigua Sidor los tiene actualmente. Y no los puede tener porque una empresa que produce apenas al 3% de su capacidad en 7 meses, indudablemente no puede ofrecer ningún tipo de beneficio. Es una pésima gerencia, es una pésima administración y sobre todo es la demostración más clara de un fracaso.
de una gerencia que no tiene conexión. O sea, y lo he dicho ya varias veces y vuelvo a insistir, gran problema del chavismo es que ya no tiene conexión con el país, ya no puede ofrecerle soluciones a los venezolanos, ya no puede dar una alternativa para los problemas normales del país. ¿Qué le pueden ofrecer a los empleados de Sidor? ¿Qué le pueden decir a los trabajadores del sector universitario? ¿Con qué les van a pagar? ¿Cómo le dicen a la gente que los hospitales están bien cuando vimos el caso de este hospital en San Juan de los Morros que se le cayó el techo en la sala de shock, la sala de trauma del hospital? ¿Qué le puede ofrecer el chavismo a la gente? Y eso es lo que yo le invito a reflexionar. Si usted todavía tiene dudas, pues escuche el programa, porque simple y llanamente le estamos diciendo día a día la realidad de un país que se cae a pedazos con una administración, un gobierno que no tiene más límite sino su propia gordura, su propio abarque. Hasta allí llega el gobierno. Lo demás, que se solucionen como puedan. Pero ese es el gran tema del chavismo en la actualidad en Venezuela. Y se aproximan unas elecciones. ¿Y usted qué va a hacer frente a esa realidad? Y ante esa realidad, el 24 de octubre, Nicolás Maduro anunció una aprobación de recursos, y esa aprobación de recursos la realizó para la recuperación de los espacios universitarios y sobre todo de la Universidad Central de Venezuela, la UCB, haciendo de tripas corazón, porque es la frase que utiliza, aprobé 40 millones de dólares. Empezó la recuperación de la USB. Eso es lo que ha dicho el gobernante, en cuya gestión y la del antecesor Hugo Chávez, pues se desestimaron más de 782 millones de dólares en la construcción de nuevas universidades prometidas por la misión Alma Mater, que no culminaron. Y esa es otra de las tantas obras de las cuales nunca se han culminado, ¿no, Alan? Sí, definitivamente se ofrecieron, esa cantidad de recursos se ofreció para la recuperación de diversas universidades y para la construcción de nuevas universidades en Venezuela. El resultado, lo de siempre. Se robaron la plata, no hicieron las universidades, destruyeron lo que había, porque esa es la verdad verdadera, y le niegan los recursos a las universidades autónomas porque las consideran enemigas de la revolución, porque así lo dicen. No es que lo ocultan, dicen que son enemigas de la revolución. Entonces, estas universidades, ¿cómo un gobierno desvergonzado va a llegar a criticar la situación de la UCB, por poner solo un ejemplo, porque son casi todas las universidades autónomas las que están en la misma situación? ¿Cómo va a decir que la UCB se está cayendo y es culpa de las autoridades universitarias cuando este régimen solamente le ha dado menos del 2% del presupuesto solicitado por las universidades? Y le están pagando a los profesores a través de la nómina patria, violando también la ley de universidades y la autonomía universitaria, pero era la única manera que los profesores pudieran cobrar. Si no, no tendrían, a estas alturas del año, no tendrían ningún tipo de ingreso, ni siquiera lo miserable que leímos del tabulador de la Cuarta Convención Colectiva. Así que ese es el país, piénselo, reflexione. Ese es el país que los chavistas le construyeron a la sociedad. Ese es el país que le ofrecieron a la sociedad. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, amigos, tremendo tema ¿verdad, don Víctor? ¿Le pareció tremendo tema? Sí, este tema, Cuando estoy contigo, en la voz nada más y nada menos que de Felipe Pirela. O sea, esto es de rocola, esto es de sentirlo, escucharlo. Esto es sentarse en la sala con el whiskycito y, bueno, yo digo whisky, a lo mejor guarito, para decirlo aquí en Colombia, un guarito, y escuchar la música de Felipe Pirela. Un tapetusa. Ah, caray. Bueno, seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Te comento que el Team HDP lo ha vuelto a hacer. Y en esta oportunidad ha publicado un informe secreto de el Sistema Nacional de Comunicaciones Militares, SICODENA, Sistema de Comunicaciones de la Defensa Nacional, en donde se ven
todos los enlaces que tienen previsto en el caso de acción militar en Venezuela. El sistema de la red de centro, el sistema de la red occidente, el sistema de la red oriente, es decir, todo el sistema de comunicación identificado, que no se ve muy complejo ni tampoco tan misterioso, pero esto lleva el título de secreto y es parte de la demostración que hace el Team HDP, este grupo de hackers de infiltración a los organismos del Estado venezolano. Así que allí está, otra vez el Team HDP dando que hablar. No vamos a hablar de estos temas porque de verdad que lo importante es conocer cómo ha sido infiltrado, porque la semana pasada infiltraron y mostraron a todos los activistas de la red iraní y del Hezbollah que actúan en Venezuela. Y hace 3 semanas publicaron todos los hombres de contrainteligencia militar que están operando en Colombia. Identificación, fotografías, etcétera. Así que otra vez el Team HDP, y dijo el Team HDP, nosotros fuimos lo que hicimos lo de las carteleras en los aeropuertos, que iban unos mensajes contra Maduro y no esos 3 funcionarios que ustedes tienen presos. Así que, bueno, sigamos con más información. Así está. Ellos sí son los que están infiltrados. Ellos que les encanta decir es que los tenemos infiltrados. No, estos sí se infiltraron. Estos sí están infiltradísimos. Y el 37% de los jóvenes venezolanos entre las edades de 15 y 29 años de edad no estudian ni trabajan de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Juventud, lo que va recorrido de este año, realizada por investigadores de la Universidad Católica Andrés Bello. Estos datos muestran una reducción de oportunidades en la población en comparación con el año 2013, cuando el porcentaje de jóvenes que no se dedicaba a ninguna actividad pues era totalmente productiva y se situaba en el 23%. La encuesta mostró que el 45% de los jóvenes cree que una carrera universitaria no es necesaria para el futuro, mientras que el 23% piensa que tendrán mejores oportunidades trabajando y aprendiendo con la práctica. Pero hoy con ese tema, algo muy curioso, Alan, en uno de los recorridos que estaba realizando en horas de la mañana, en unas investigaciones que se han realizado en la zona de frontera por una de las organizaciones de las cuales se mueve en este sector, han encontrado que los niños que vienen cruzando, que están niños solos, y mujeres que están atravesando están siendo víctimas de trata de personas, de abusos sexuales y además un grado muy alto de analfabetismo. Eso es lo que han identificado en esta zona. Sí. El analfabetismo que está ingresando en niños menores de edad. Bueno, pero fíjate qué condición, qué posibilidades de competitividad puede tener un niño analfabeta frente a una sociedad. Y las mujeres que están ingresando también. Me quedaba aterrada con las cifras que están dando y que ellos están mostrando, esa organización que está mostrando y que está realizando ese trabajo en zona de frontera, cómo las mujeres están pidiendo, bueno, nosotros no queremos que nos den más mercado, que nos den las ayudas que nos están dando, solo pedimos que nos ayuden a educarnos, que nos ayuden a formarnos y que nos ayuden a crear pequeñas microempresas para poder seguir trabajando y seguir produciendo para enviar a Venezuela a esas familiares que han dejado allá. Eso es uno de los tantos testimonios que han recogido esta organización. Bueno, y lo que ya sabíamos, el Médicos Unidos por Venezuela señala que es falso que el 56% de la población venezolana esté vacunada. Y ya se lo decíamos, no ha llegado al país la cantidad de vacunas necesarias para vacunar ese 56% y mucho menos el 75% como señala el gobierno. Lo cierto del caso es que tampoco pueden inocular vacunas que no han sido avaladas científicamente. Este es un crimen de lesa humanidad según algunas legislaciones. No se puede estar vacunando a las personas sin que estas vacunas estén siendo aprobadas por la OMS, por la OMS o por la OPS. También señalan que en un país con apenas el 8,1% de su población inmunizada, que es lo que para Médicos Unidos por Venezuela es la cifra real, el retorno seguro a clases desde el punto de vista epidemiológico y ético no se garantiza vacunando a la población pediátrica. Ellos señalan, basado en testimonios de científicos internacionales como el doctor Tomás Sey,
Lo que realmente protege a los niños son medidas dirigidas al resto de la sociedad. Es decir, tenemos que hacer que se use el tapabocas en el sistema escolar, además de rodear a los niños con personas vacunadas. O sea, los adultos tendrían que estar vacunados, los que rodean a los niños en las escuelas, es decir, los docentes, el personal administrativo, el personal obrero y el personal directivo de los institutos. También, por otra parte, señalan como una especie de recomendaciones e indican cómo se garantiza un retorno a clases seguro en Venezuela, aumentando la cobertura vacunal en adultos, rodeando a los niños de personas vacunadas, es decir, vacunar a los abuelos, a los padres, a las personas que convivan con ellos, docentes y personas que laboren en las escuelas. O sea, hay que vacunar a los adultos primero, hay que cumplir con ese requisito. Y que tengan las 2 vacunas, las 2 dosis. Claro. Porque una sola igual no va a ser... Hay riesgo. Hay riesgo, totalmente. Si existe riesgo con las 2. Dice Médicos Unidos por Venezuela, suministro y uso adecuado de tapabocas, instalaciones escolares adecuadas que permitan el mantenimiento del distanciamiento físico recomendable. Otra cosa, hay de cada 10 escuelas en Venezuela, 7 tienen problemas con agua, y esta es otra cosa, cómo se lavan las manos los niños si no tienen agua en las escuelas. Estrategias que permitan limitar la cadena de transmisión, habilitando testeos, establecimiento de cadenas epidemiológicas y aislamiento, sueldos justos para el personal docente y administrativo. Esas son, entre otras, las solicitudes que señala la organización Médicos Unidos por Venezuela, garantizarían un retorno a clases medianamente seguro. Y en Siempre Venezuela, siempre vamos con el vigilante electoral. Esto es Vigilante Electoral, una rápida visión sobre el proceso nacional de elecciones del próximo 21 de noviembre. Bueno, y sigue el proceso electoral en Venezuela, la campaña se hace cada vez más fuerte, y eso que arrancará formalmente a partir del día 28 de octubre, es decir, a partir de mañana formalmente arranca esta campaña. Pero lo cierto del caso es que los candidatos han venido formulando sus propuestas, atrayendo a los electores y sumándolos en este esfuerzo por lograr la mayor votación posible en las próximas elecciones del 21 de noviembre. Los venezolanos siguen encontrando razones para votar este 21 de noviembre. Y mal, aquí no hay aseo, aquí no hay nada, yo trabajo por alcaldía, aquí no hay nada, aquí no hay vida, aquí es lo que hay un cementerio. Morena y el alcalde, ¿qué hacen? No, eso no hacen nada, mi hermano, eso no hacen nada. Primero me dedicaba a la construcción, después me dediqué aquí a hacer la caleta para poder sostener a mi familia. Y ahora estoy trabajando aquí con esta goma Cauto, sacamos goma para hacer suela de zapatos. ¿Cómo nos sustentamos? ¿Cuántos padres de familia que estamos acá, que vivimos aquí, cómo hacemos para sostenernos si no tenemos empleo? A mí me gustaría que haya un cambio para esto. Y yo creo que no yo nada más, sino más de aquí, de los venezolanos que estamos acá. Bueno, y Gustavo Duque, desde el municipio Chacao, ha hecho una propuesta para el llamado a la unidad. Los vecinos de Chacao nos han reiterado la importancia de la unidad. La unidad para vencer, la unidad para ganar. Hoy en el estado Miranda, en el municipio de Chacao, hay unidad. Unidad para la esperanza, unidad para combatir las malas políticas, la unidad para sumar, la unidad para la victoria. Hoy la unidad tiene candidato a la gobernación, a los consejos municipales, al consejo legislativo. Carlos Ocarí es el candidato de la unidad para la gobernación. Aquí me acompañan los principales líderes vecinales, líderes de los partidos políticos que van al consejo municipal. Dentro de la unidad vamos a consagrar la democracia, vamos a consagrar esa unión que todos necesitamos. Fuera de la unidad lo que hacemos es dividir. Y hacemos un llamado desde aquí de Chacao a unir ese gran esfuerzo. La unidad es una unidad superior. Las candidaturas individuales, las candidaturas de los partidos políticos que realmente están fuera de la unidad, hace un gran daño, no solamente a Chacao, no solamente a Miranda, sino a Venezuela. Venezuela aspira a que los líderes estemos a la altura de la exigencia de los vecinos. Los vecinos exigieron y nos reiteraron en cada comunidad, en cada caminato, que tenía que existir una sola fórmula de la unidad.
Hoy le presentamos la fórmula de la unidad de la manito, la unidad que nos dio la victoria hace unos años, la tarjeta de mayor votación histórica en el país, y hoy no podemos perder esa gran oportunidad. Estamos a día de ese gran proceso, estamos a día de darle una victoria a Venezuela, a Miranda y al municipio de Chacao. Hoy estamos comprometidos con la unidad, estamos comprometidos con Venezuela y estamos comprometidos con el Estado Miranda. Bueno, y el candidato a la gobernación del estado Miranda, Carlos Ocariz, presentó su propuesta de seguridad con la que aspira poder a darle solución a uno de los más graves problemas que sufre la comunidad mirandina. Puntos calientes, ruta segura, eso tiene que ver con patrullaje de carretera, los padrinos policiales y el apoyo al sector privado o a la vigilancia privada. Y propuesta de fondo es el rescate de la policía del estado Miranda en 3 aspectos fundamentales, como es dotación, formación y salario, y el trabajo permanente, y es la propuesta de fondo en conjunto con la comunidad. Lo hicimos en Petare, lo vamos a hacer en Miranda, sabemos cómo hacerlo, tenemos los equipos, tenemos los expertos y también tenemos las ganas de implementar todos estos planes en los primeros 100 días para que la gente empiece a ver el cambio y empiece a ver la calidad, la mejora de la calidad de vida y la calidad de la seguridad, que es fundamental en estos momentos Miranda. Un estado que está destruido, que la policía, hablen con cualquier funcionario policial, completamente sin estímulo, apagado, crítico, sin salarios dignos, sin formación. Bueno, todo eso se tiene que acabar y se acaba con disciplina, con propuestas y por supuesto con planteamientos muy concretos como hemos hecho el día de hoy. Y esto fue Vigilante Electoral, una rápida visión sobre el proceso nacional de elecciones del próximo 21 de noviembre. Bueno, Vigilante Electoral, las elecciones del 21 de noviembre resumidas en bloques de 5 minutos. Seguimos con más información. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Mis amigos, en este primer contacto vamos a presentarles a ustedes las noticias más importantes hasta este momento, las que han acaparado pues la atención de los araucanos. Como ya es conocido, fue detenido el gobernador Facundo Castillo Cisneros, gobernador en ejercicio, y también se le sumó la detención del exgobernador Ricardo Alvarado Bestene. Ahora bien, amigos, con respecto al exgobernador Alvarado Bestene, según el examen físico realizado por parte de Medicina Legal, se estableció que aparenta buenas condiciones generales, se encuentra alerta, orientado en persona y en lugar, parcialmente orientado en tiempo y colaborador. Los signos vitales se encuentran en rango de normalidad, no presenta signos clínicos de instabilidad neurológica, hemodinámica y metabólica que sugieran remisión a servicios de urgencia. En la actualidad se encuentra con manejo multidisciplinario por servicios de cardiología y neuropsicología. Está en terapia de rehabilitación por su patología de base. Dado lo anterior, independientemente de su sitio de reclusión, se le debe continuar garantizando toda la atención en salud que éste requiera, asegura el informe del médico que elaboró el examen físico del exmandatario regional. En conclusión, Medicina Legal estableció que desde el punto de vista el señor Ricardo Alvarado no cursa con un estado grave por enfermedad y que para determinar su estado de salud desde el punto de vista mental debe ser valorado por psiquiatría forense. Así concluye el informe médico del doctor
Enrique Jiménez Gaitán. La audiencia continuará el próximo miércoles, o sea, el día de mañana, 27 de octubre a las 8:30 de la mañana, donde se espera se conozca el resultado de la valoración de las capacidades cognitivas y psiquiátricas del exgobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene. En otro orden, amigos, también se dio a conocer que inicia la jornada de socialización sobre el proceso electoral de las curules para las víctimas en el departamento de Arauca. En el municipio de Tame, departamento de Arauca, se realiza la jornada de socialización y pedagogía sobre el proceso electoral de las curules para las víctimas que lidera la Unidad para las Víctimas en coordinación con el Ministerio del Interior. La directora de la Unidad para las Víctimas en el norte de Santander y Arauca, Joana Helves Ascanio, indicó que en la actividad se darán a conocer los parámetros de este proceso electoral que otorgará participación y representación política a las víctimas del conflicto armado en la Cámara de Representantes. El 26 de octubre vamos a estar en el auditorium del Hotel Dayamú del municipio de Tame, donde desarrollaremos esta jornada con las víctimas del conflicto armado de Arauquita, Fortul, Saravena y Tame, que están priorizados en el acuerdo de paz con los programas de desarrollo con enfoque territorial, dijo la funcionaria. ¿Quiénes pueden participar? ¿Qué requisitos deben cumplir los candidatos? ¿Cuáles son las inhabilidades? ¿Cuál es el cronograma electoral? Y cómo certificarse son algunos de los aspectos que se socializarán en estas jornadas. La funcionaria Helves Ascanio también dijo que es muy importante que las víctimas de los municipios del PEDET asistan y participen para que conozcan todo lo relacionado con el proceso, den a conocer sus inquietudes. Se conoció además que Arauca tendrá una curul en la Cámara de Representantes de las 16 establecidas en las circunscripciones transitorias de paz. En otra materia, amigos, hasta el comercio araucano se está llegando con la vacuna COVID-19. Son distintas las estrategias que ha venido implementando la alcaldía de Arauca para lograr subir las estadísticas en materia de vacunación contra el COVID-19 en el municipio. Los equipos vacunadores de la Secretaría de Salud han estado visitando casa a casa, mantienen puntos móviles en parques, visitan las iglesias y en la noche recorren el comercio. Precisamente hemos encontrado que muchos comerciantes no se han vacunado y no quieren hacerlo sin dar algún argumento. Los invitamos a inmunizarse, dijo César de la Hoz, secretario de Salud. Contó que, por ejemplo, existen establecimientos donde no aplican los protocolos sanitarios, atienden sin tapabocas y no están vacunados, poniendo en riesgo a la comunidad en general. Vacunarnos es un deber que tenemos todos. En este momento tenemos de todas las vacunas. Así lo destacó el funcionario de salud de la alcaldía de Arauca. Recordemos, amigos, que se requieren vacunar 22.500 personas para poder desarrollar las actividades, las festividades del 4 de diciembre, las fiestas de Arauca, el día de la araucanidad en esta zona. De tal manera pues que invitamos a todos los que hasta ahora no se han vacunado a asistir a los puntos de vacunación que destacó el secretario de Salud del departamento de Arauca. Bueno, mis amigos, desde acá, desde Arauca, reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, y fue el reporte de Oliver Luyano desde el Arauca Binacional. Y con este reporte nos vamos a la pausa comercial y musical del momento. Y a regreso seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Ajá, y lo dejó ahí tirado.
recoja su gallo muerto, le dijo la canción, este tema, el gallo sambo de Benito Quirós, que nos permite iniciar así la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM, y en esta segunda hora se incorpora Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Robinson Cárdenas y a nuestro corresponsal Carlos Uzcátega, toda esa amable audiencia que está ahí pegadita. Continuamos con más información. Bueno, yo quisiera saludar a Janet y a Miriam Beatriz, que son oyentes del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, y nos han hecho un reporte de sintonía durante el día de hoy. Así que las saludamos a Janet y a Miriam Beatriz, que nos acompañan, nos han acompañado siempre en nuestros programas. Bueno, leyendo el tema de la filtración que hizo el Team HDP de estas apreciaciones de operación de ciberinteligencia y ciberdefensa del gobierno de facto y de las Fuerzas Armadas Nacionales, uno llega a una conclusión. Por lo menos en marzo del 2018 el gobierno, o por lo menos este grupo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, estaba seguro que era un mes de invasión de los Estados Unidos a territorio venezolano. Es lo más destacado que dice acá. Mire textualmente lo que indica la apreciación de ciberdefensa del Rey de Guayana, apreciación de ciberdefensa, referencias, orden de operaciones Sucre 2018. Misión operacional ante la presencia del Comando Meridional de los Estados Unidos en la región marítima insular de nuestro país, cuyas acciones hostiles podrían iniciar a partir del mes de marzo del 2018 y la eventual invasión limitada de las fuerzas militares a nuestro país. El Comando Estratégico Operacional dirigirá y conducirá operaciones militares dentro del espacio geográfico del país a partir del llamado día D. Esto es una clara afirmación de que por lo menos esa área de ciberdefensa de Venezuela consideraba que en el mes de marzo del 2018 se iba a producir una invasión de los Estados Unidos a territorio venezolano. Y es un bombazo. Ahí está. Este es un bombazo. Esto lo filtró el Team HDP sacado del Comando de Ciberdefensa, precisamente el que debería ser más seguro frente al ataque de hackers. Tiene más vulnerabilidad. Es vulnerable. Es vulnerable, total. Pero esta es una noticia bomba. Por lo menos esta área, el Comando de Ciberdefensa, consideró que marzo del 2018 era el mes de la invasión de los Estados Unidos a territorio venezolano. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el vigilante electoral. Esto es Vigilante Electoral, una rápida visión sobre el proceso nacional de elecciones del próximo 21 de noviembre. Bueno, y el Consejo Nacional Electoral habilitó un enlace web para que todos los venezolanos y venezolanas puedan conocer cuáles son los diferentes candidatos postulados para los comicios del próximo 21 de noviembre. Serán 3.082 cargos de elección popular los que resultarán electos en esta jornada del 21 de noviembre. Están disponibles en la página web los listados de candidatos y candidatas para los cargos a gobernadores y gobernadoras, alcaldes y alcaldesas, legisladores, concejales, a ser elegidos y elegidas en las próximas elecciones del 21 de noviembre. De igual forma, el CNE invitó a todos los electores a formar parte de la construcción de la paz y el encuentro de las y los venezolanos en los próximos comicios del 21 de noviembre. Bueno, y la propuesta de Freddy Superlano, candidato a gobernador de la oposición en el estado de Barinas, es trabajo y más trabajo. Los ojos, sobre todo con lo que viven. Si hay algo que nos debe motivar a nosotros, es el amor por rescatar esta parte y por rescatar este municipio. Lo que queremos nosotros acá no es un sueldo, porque con un sueldo nadie vive. Lo que queremos acá es tener condiciones para que la gente trabaje y pueda vivir con dignidad con lo que pueda producir. Y la gente nos pregunta muchas veces, pero bueno, pero que hay unidad, claro que la hay. Porque es que la oposición es una sola. La oposición es aquella que no se compra ni se vende. La oposición es aquella que permanece todo el tiempo. Y nosotros hoy enarbolamos la unidad no solamente como una herramienta electoral, enarbolamos la unidad como herramienta de protesta ante la vaina que lleva el pueblo venezolano. Nos vemos con Pablo Arimendi en la calle y en la victoria.
Y los trabajadores de las empresas del aluminio en Guayana dan sus razones para votar por el cambio, la necesaria y urgente acción de votar para cambiar todo el proceso político en esa zona. Trabajador de CBG Benalún, nosotros hemos salido a la calle, muchos trabajadores en donde nos ha maltratado el gobierno de Nicolás Maduro, conjuntamente con Ángel Marcano, Pedro Perales, Gil, los constituyentistas que firmaron el memorando 2792 para quitarnos el HCM, las prestaciones, los juguetes de los niños, nos quitaron el apoyo educativo, nos quitaron todas estas cosas que son de nosotros los trabajadores, nos quitaron el transporte. Hoy en día nos quieren poner a limpiar escuelas, a limpiar calles por una bolsa de comida. Nuestros hijos no valen una bolsa de comida. Nuestros hijos, nosotros queremos volver a la empresa a producir como cuando Chávez agarró las empresas básicas productivas con 905 celdas y hoy lo que hay es 100 celdas y no nos están pagando completo. En Nueva Esparta, la isla de Margarita, se expresa la juventud en cuanto a las razones que tiene para votar por su candidato Morel Rodríguez. A nuestra generación le está tocando vivir el peor momento de Venezuela. Por eso, muchos se han ido. Yo me quiero quedar, quiero vivir en la Venezuela próspera que vivieron mis padres. Merecemos vivir en una ciudad llena de oportunidades para tener una mejor calidad de vida. Por eso debemos escoger lo mejor para Nueva Esparta. Si todos votamos, podemos hacer el cambio. Este 21 de noviembre, yo sí voto. Por Morel, yo sí voto. Por Morel, yo sí voto. Por Morel, yo sí voto. Noche Cubagua y Margarita. Todos con Morel. Bueno, y el rector del Consejo Nacional Electoral, Roberto Picón, recordó que este 28 de octubre se inicia la campaña para las elecciones regionales y municipales, exhortando a los medios del Estado, los que están a favor del gobierno, a ser imparciales en esta oportunidad. El Estado venezolano es uno de los principales actores que tiene que garantizar que el terreno de juego esté nivelado. En este sentido, la Constitución es muy clara. Los medios de comunicación del Estado tienen que garantizarle al ciudadano la imparcialidad y el acceso a la información sin ningún tipo de censura. Eso no es lo que exactamente está ocurriendo en las redes de los medios del Estado, y en eso debemos trabajar dentro del CNE en comunicación con Conatel, según lo indicó. Y esto fue Vigilante Electoral, una rápida visión sobre el proceso nacional de elecciones del próximo 21 de noviembre. Bueno, y seguimos acá en Venezuela, siempre Venezuela. Interesante la cifra que está ofreciendo la gente de Migración Colombia, especialmente sobre los preregistros que se han hecho con este estatuto de formalización de los venezolanos en territorio colombiano. 20% de los migrantes venezolanos se encuentran en Bogotá. Y Antioquia le sigue con 15,88%, Norte de Santander con 8,36%, Valle del Cauca 8,30% y Atlántico 7,36%. Es decir, el Norte de Santander ha dejado de ser la primera región de Colombia con mayor número de migrantes venezolanos. Y en Siempre Venezuela Siempre, vamos con el reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, El Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, con las noticias que están impactando en La Guajira, el Cesar, el Magdalena, la costa Caribe y la costa atlántica. Un saludo cordial a mis buenos amigos de siempre, a Alan Peralta, Nancy Pacheco y ese gran equipo de producción que día a día están con todos ustedes. Atlántico supera el 1.000.000 de dosis contra la COVID-19. Ya en Barranquilla, más del 90% de su población tiene al menos una dosis. Más de 3.000 personas asistieron a jornada de vacunación en el Caribe, en la población de Soledad. Según la Policía Nacional, Otoniel fue engañado para asestar su captura. Alerta roja por lluvias en Barranquilla. Comunidad del barrio Boston se opone a la nueva subestación eléctrica. Distrito recibe premio por programa que emplea a la población migrante venezolana. Operativos en Puerto Colombia contra parrillero de moto.
Estados Unidos estrena una nueva estrategia de lucha contra las drogas en Colombia. Defensa del senador Benedetti interpondrá recurso contra medida de extinción de medios. Caribe Bikes Forum apunta a una región más competitiva. Autoridades limpian caño Chimalito en Lórica para evitar rebosamiento. Reportan emergencia en Cartagena de India tras varias horas de lluvia. El Festival del Merecumbé Pacho Galán arrancó con sabor a butifarra. Llegan a Colombia 1.499.600 dosis de vacunas de Moderna. Estas vacunas llegaron a través del mecanismo bilateral. Serán para primera, segunda y las dosis de refuerzo, según lo explicó el jefe del gabinete del Ministerio de Salud de Colombia. El 30% de los hogares en Colombia comen menos de 3 veces al día. Así lo reveló la encuesta Pulso Social realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE. Colombia va rumbo a la COP26, la cumbre mundial sobre el cambio climático. La Fundación Promigas crece para generar un mayor impacto social en Colombia. 8 expertos internacionales integran la nómina del Caribe Big Forum 2021. Revelan posibles vínculos de Alex Sack con el narcotráfico en Venezuela. Según las investigaciones, enviaban cocaína de Venezuela a México a través de aviones adscritos a la aviación militar bolivariana que salían hacia Veracruz cargados de droga y volvían a Caracas con alimento. Fiscal del CPI visita Colombia para evaluar casos de crímenes de lesa humanidad. CAN tiene en su poder el examen preliminar que más tiempo lleva abierto en la Corte, que involucra crímenes de guerra cometidos por el Ejército, la FARC y los grupos paramilitares. Procuradora defiende las curules especiales. Margarita Cabello exigió garantías y pidió promoverlas para grupos minoritarios en elecciones de juventudes. Antioquia y el Valle logran las primeras medallas de oro en Juegos de Mar y Playa. En el Caribe, el Ministerio de Ambiente abre convocatoria para financiar proyectos ambientales. Se destinarán 52.000 millones de pesos de regalía para la realización de este tipo de iniciativa. La exfiscal venezolana Luisa Ortega pide asilo en España. Instalan comisión exploratoria de la observación electoral para las elecciones en Colombia del 2022. Por incorrecta liquidación de regalías a Dibuya en La Guajira solicitan información al Ministerio de Minas. A través de un derecho de petición, el senador de la República, John Milton Rodríguez, solicitó al Ministerio de Minas y Energía, Diego Mesa, revisar el procedimiento que se viene aplicando desde el 1 de enero del 2018 en la liquidación de las asignaciones directas de regalías para el municipio de Dibuya en La Guajira. Gobernación de La Guajira impulsa el proyecto Telares para combatir la violencia de género. En destacado, Los paisajes del hambre, un documental que evidencia la inseguridad alimentaria en Colombia. Hoy, el Consejo de Riohacha en La Guajira clausura las sesiones extraordinarias. 4 personas heridas en accidente de tránsito en menos de 6 horas en Riohacha, La Guajira. El gobierno le pidió a las autoridades locales estrictos en el día sin IVA. Insólito, con una rifa la selección de fútbol de La Guajira recolecta fondos para jugar su final en Cali. Alcalde de San Juan del Cesar galardonado a nivel nacional por desempeño institucional. Con evento deportivo, jóvenes de La Guajira de Carraipía buscan apoyo para elecciones de diciembre. Con Guajira lideró el 4º Congreso de Líderes de Talento Humano. Colegios de Barranca en La Guajira fueron inspeccionados para controlar la propagación del dengue. Obras del profesor Jairo Soto Hernández fueron escogidas para la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Este jueves, Poetas Bajo Palabra continuarán su programación virtual y ahora será presencial en Barranquilla. 12 colegios de Valledupar, Cesar, están en el ranking de los mejores del país. 11 instituciones educativas del sector privado y una del sector oficial quedaron dentro del ranking Sapien 2021, el cual arrojó los mejores colegios del país de acuerdo a su categoría, calidad y acreditación internacional. Aumentó porcentaje de vallenatos que consumen las 3 comidas al día. Polémica en Valledupar, ya que el proyecto que buscaba mejorar Mi Pueblito Vallenato ya no va. Ministerio del Interior ordenó levantar el portón ubicado en la entrada de la mina Evelio Daza. Esta semana se define el listado de levantadores de pesas que integrarán la selección Cesar de Potencia.
Costa Caribe. Cartagena de India. Procuraduría profiere cargos contra William Dow por su pelea con los concejales. En una discusión en una plenaria virtual dio pie a la investigación disciplinar que lleva la Procuraduría contra el alcalde metropolitano y el concejal Laureano Curi. Propuesta ya lista tecnológicamente para la opción elevada en el tren del Caribe. En el turismo de reuniones, Colombia ya está lista, dice ProColombia. Incertidumbre en Cartagena de Indias por inscripciones a familias en acción. Denuncian masacre en zona rural del municipio de Cumbirata, en Nariño. Los jóvenes se desplazaban en un carro tipo campero cuando fueron abordados por otros sujetos que se trasladaban en moto. Ecopetrol inauguró nueva planta de generación de energía a gas. En el proyecto se invirtieron $50 millones y cuenta con la capacidad para generar energía eléctrica de hasta 9,2 megavatios. Consejo de Estado ratifica en Bolívar la legalidad de la elección del alcalde de Zambrano. La gobernación de Bolívar llevó atención integral a la población de Macayepo. Extorsión, microtráfico y el hurto son los delitos que más preocupan en Córdoba. Bolívar con bronce en vela en los Juegos de Mar y Playa. María Carolina Martínez se empleó a fondo y logró una destacada actuación para Bolívar en este certamen. Doble victoria de Torices de Cartagena en el béisbol Copa Recordar. Real Cartagena, empujado por su público, salvó un punto y siguió de octavo. Caribe colombiano piden acciones para atacar pandillismo y drogadicción en el entorno escolar en el sur de Montería. El Boca Junior y Barcelona jugarán amistoso en honor a Diego Maradona. Surtigas alertó que asesores, brilles y contratistas están siendo suplantados. Colombia es el cuarto país que más lee en América Latina. Según el DANE, no existe correlación entre presencia de migrantes y percepción de la inseguridad. Y sigue la grave situación en los municipios del sur de La Guajira en el caso por las lluvias, los vendavales y por supuesto el servicio eléctrico. Señores, nos estamos despidiendo, será hasta mañana si Dios lo permite. Carlos Ucategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos ustedes. Bueno, y fue el reporte de Carlos Uzcategui, el Miura, desde La Guajira Binacional. Y con este reporte vámonos a la pausa comercial y musical del momento. Y a regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, suavecito este tema en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Si tu amor no vuelve, con el binomio de oro. Dos noticias en circulación. La primera, Venezuela ha anunciado la apertura de fronteras sin restricciones. Durante 14 horas diarias se permitirá el paso por los puentes internacionales. La única restricción se va a hacer con número de cédula. Ese es lo que hasta ahora se ha dicho. Y por otra parte, hoy cumplió un año de retenido Roland Carreño y toda la colectividad y las comunidades de periodistas solicitando su inmediata libertad porque no han podido acusar a Roland Carreño. Un año de prisión preventiva. Imagínense ustedes. Y las extradiciones pues han oscurecido ese panorama en el mes de octubre para Nicolás Maduro, cuando Nicolás Maduro ha anunciado unas navidades felices y muy decoradas. Pues Nicolás Maduro enfrentó en el mes de octubre ese oscuro panorama con esas extradiciones a Estados Unidos de esas 3 personas que están vinculadas con la administración chavista, que puede revelar la información sensible que afecte interna o externamente a esta administración. Alex Saab, Claudia Díaz y Hugo El Pollo Carvajal, pues son esos vinculados del Ejecutivo que están en la mira de la justicia estadounidense por los delitos de corrupción o narcotráfico. Sin embargo, todas estas extradiciones, la que más preocupa a Nicolás Maduro y la que tiene temblando al gobierno, pues es la de Alex Saab, ese empresario colombiano que tramitaba para Venezuela la compra de alimentos, sorteando esas sanciones de Estados Unidos, que detuvieron y fue detenido el 12 de junio del 2020 en Cabo Verde, cuando pues hacía esa escala aérea. Así, ese panorama oscuro se le presentó al gobierno de Nicolás Maduro en ese mes de octubre. Y que dicen que hasta la de Otoniel puede generarle problemas a Maduro, la extradición de Otoniel. Pero bueno, fíjense ustedes, los cuerpos de seguridad de Venezuela siguen registrando asesinatos sin ningún tipo de misericordia. Este es el caso de la muerte de Ever Escobar,
que habría sido asesinado, según lo denuncia su madre, por la Guardia Nacional Bolivariana. Pero veamos el reporte. La Guardia Nacional por estar en el lugar equivocado a la hora de nosotros matar. No solamente le bastó que me lo hayan matado, sino que después, cuando lo agarraron, se lo dieron a la gente de Boleíta Sur, a donde me lo amarraron a un póster, con un letrero que decía, soy un ladrón. Luego no bastó con eso, se lo llevaron al comando de la Guardia Nacional que está al frente de Montaña Suite, donde me lo degollaron, me lo maltrataron, me lo golpearon, de tal manera que yo no pude ver a mi hijo, porque mi hijo no tenía rostro, de tanto golpe que le dieron, no tenía rostro, lo tuve que ver en una bolsa negra, porque no tenía rostro, me lo golpearon. Por eso, señor William Tarek Saab, le pido justicia, la misma justicia que le dieron a William Yanes, se la pido yo por mi hijo, porque a casi 9 meses de su muerte, no sé qué fiscalía tiene caso. Todos los guardias están libres, disfrutando de la vida, mientras que mi hijo no tiene vida, con sus 2 hijos huérfanos. Quiero justicia, por favor, quiero justicia. Espero su pronta respuesta a nuestro caso. Bueno, un caso de verdad bastante duro que denuncia la madre de Ever Escobar, asesinado hace casi un año, y hasta ahora, como siempre pasa, y como son militares, no hay ninguna investigación en la oscuridad. Totalmente en la oscuridad. Y en Siempre Venezuela Siempre, vamos con el reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Bueno, mis amigos, vamos a presentarles más noticias de lo que ocurre en esta zona de frontera en Arauca. Comisión Regional de Desarrollo Fronterizo busca potencializar Arauca ante una posible apertura de la frontera. En Arauca se lleva a cabo la Comisión Regional de Desarrollo Fronterizo, presidido por la embajadora Nancy Benítez Páez, directora para el desarrollo de la integración fronteriza de la Cancillería de Colombia. Allí se socializa y se evalúa la ley de fronteras, su impacto en la región, donde el departamento de Arauca presenta las propuestas para potencializar el territorio en un posible intercambio comercial binacional ante una apertura de frontera. En este espacio se socializó la ley de fronteras 2135 de este año. Se puntualizaron los principales temas de esta norma y se escucharon a los departamentos asistentes como Arauca, Vichada y Guainía. Desde la gobernación de Arauca se hizo una exposición del contexto del departamento y para gestionar acciones que dinamicen los ejes económicos. Así los destacó Uriel Peña, secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana de la Gobernación del Departamento de Arauca. Desde este escenario, el líder de la cartera de Gobierno y Seguridad Ciudadana envió un mensaje como departamento. Así como hay porcentajes de regalías en las zonas donde hay petróleo, necesitamos un porcentaje de inversión en las zonas de frontera. De otro lado, manifestó que Arauca cuenta con todas las condiciones para ser decretada zona de intervención fronteriza y que además, si no tenemos seguridad fronteriza, no tenemos desarrollo, no tenemos turismo, no tenemos nada. Así concluyó el funcionario Uriel Peña. Por su parte, la embajadora Benítez Páez expuso que esta nueva ley de frontera 2135 del 2021 que estamos socializando el día de hoy
tiene la orientación de mejorar el desarrollo económico de los departamentos fronterizos y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Este es un ejercicio participativo donde queremos escuchar a los territorios y recoger información. De esta manera se recopila todos los detalles por parte de la Cancillería de Colombia, donde la gobernación plantea que Arauca sea un polo de desarrollo, solicita que la capital sea la zona franca de frontera de la Orinoquía y se apoye con recursos para la atención de migrantes. Bueno, mis amigos, y continuamos con más noticias, pero en esta oportunidad vamos a Venezuela y vamos a presentarles a ustedes la preocupación de la dirigencia sindical. Secretario de la Confederación de Trabajadores de Venezuela pide mantener presión para visibilizar violación de derechos de los trabajadores venezolanos. José Elías Torres recordó la 343 reunión del Consejo Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que se llevará a cabo en Ginebra del 1 al 13 de noviembre de este año, en la cual se considera el examen de todas las posibles medidas, incluidas las previstas en la Constitución de la OIT, requeridas para asegurar que la República Bolivariana de Venezuela cumpla las recomendaciones de la Comisión de Encuestas en los plazos señalados. El secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, José Elías Torres, pidió mantener la presión en las calles y ante organismos nacionales e internacionales para visibilizar la violación de los derechos fundamentales de los trabajadores venezolanos. Recordó que la reunión del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, se llevará a cabo en Ginebra del 1 al 13 de noviembre, en la cual se considera el examen de todas las posibles medidas, incluidas las previstas en la comisión de la OIT. Subrayó también Torres que Venezuela incumple las recomendaciones derivadas del informe de la Comisión de Encuestas presentado en octubre del 2019, en el que se exhortó al cese inmediato de todos los actos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación u otra forma de agresión contra las organizaciones de empleadores y trabajadores no afines al gobierno. Indicó que es necesario mantener la presión en las calles ante organismos nacionales e internacionales. Asimismo, el secretario general de la CTV dijo que más allá de la ideología hay que apoyar por la reinstitucionalización del país de la mano de los sectores democráticos. Es necesario destacar, amigos, que el tema laboral en Venezuela es uno de los temas más sensibles y más delicados, ya que la democratización del trabajo es una de las solicitudes que hacen los gremios. Luchan además por mejores condiciones laborales, así como mejores condiciones salariales que le permitan cubrir las necesidades de sus hogares y de su familia. Capítulo aparte o punto aparte, el tema de los jubilados y pensionados. Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, ha sido el reporte de Oliver Luyano desde el Arauca binacional. Un poco quebrantado de salud, le mandamos un saludo a Oliver desde acá. Bueno, Jorge Pereira, uno de los presos detenidos por el caso de Citgo, recuerda que recientemente le revocaron la medida de casa por cárcel en retaliación por el envío de Alex Saab a los Estados Unidos. Fue llevado al SEBIN en el helicoide. Se reporta que hoy sufrió un infarto en ese centro de reclusión, así que su estado de salud está bastante delicado. Esto lo ha dicho el abogado Joel García, denunciando las condiciones por las cuales vive esta gente retenida en el SEBIN.
Y así, con esta nota, hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con La Voz del Río Arauca, 1110 AM y Radio Delfín, 1060 AM. Agradecemos en el control máster al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, a Robinson Cárdenas, en las redes sociales a Alex Meneses, en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde, cuídense.